Dios les bendiga a todos. Hermano Juan aquí otra vez. Hoy estoy muy feliz con el tema de hoy, porque hoy tenemos un tema en esta lección que es muy poderoso. Hoy estamos hablando de la cosa más poderosa en todo el universo. Estamos hablando del evento más importante en toda la historia del hombre. Hoy estamos hablando sobre la sangre de Cristo en la salvación y cómo aplica a nuestras vidas en la salvación y cómo trabaja la sangre en nosotros. Si usted no ha escuchado el mensaje anterior o la enseñanza anterior, hoy estamos dando el tercer enseñanza sobre la sana doctrina. Y si no ha escuchado el número 2, yo le quiero animar que primero que vea el número 2, el mensaje o la enseñanza 2, y porque ahí va a aprender, o sea que eso es una continuación. Y hoy estamos hablando sobre la salvación y la sangre de Cristo. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Estamos hablando hoy sobre la sangre y cómo aplica a la salvación. Pero es muy importante para anotar lo que dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo siempre digo a la iglesia, cuando predico sobre estas cosas, que si usted nunca cometió un pecado, que por favor levanta la mano y vuela una vuelta en el aire, porque usted no es humano, usted es ángel. Y entonces esto es importante saber que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que estamos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Ahora en Cristo estamos siendo justificados. Sí, todos pecaron, pero es por la sangre. Y pues para empezar tiene que regresar hasta el inicio, hasta el huerto de Edén. Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer, que estuvieron en el huerto, pero los dos cometieron pecado. Dios siempre, cada día venía con ellos, tenían comunión con Dios diario, tenían una relación íntima con Dios, pero el día que pecaron, se tuvieron avergüenza, hicieron delantales de una higuera, de hojas de higuera, pero eso no era suficiente. Y como siempre digo, a los hombres yo les digo, la pantaloneta no es suficiente para cubrir la desnudez, tiene que vestirse modestamente como enseña la palabra de Dios. Bueno, es otro mensaje para otro día. Pero ellos, ¿qué hicieron cuando vino Dios? Se escondieron. ¿Por qué? Porque el pecado no puede estar de pie delante de un Dios santo. Cuando una persona ha cometido pecado, no puede estar cómodo en la presencia de Dios. No puede estar cerca y tener comunión íntima con el Señor. No puede caminar con Dios cuando hay pecado en la vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues dice la Biblia que Él tomó piel de animal, que tomó piel y les hizo túnicas para cubrirlos. Bueno, la Biblia no dice específicamente, pero siento que la verdad está de ese momento en adelante, a través de la Biblia, que podemos ver. Yo personalmente creo que Dios mató ese animal. Dios derramó la sangre de ese animal porque el hombre había cometido pecado y tenía que cubrir la desnudez, el pecado que había hecho el hombre. Por eso Dios
de mi creencia, de mi punto de vista, mató el animal, derramó esa sangre. Y de ahí, hermano, después de eso vemos que los hijos de Adán, su hijo Abel, hizo un sacrificio que agradaba a Dios. Mató un cordero, derramó la sangre. Y hermano, a través del Antiguo Testamento vemos miles y millones de sacrificios, millones de animales que tenían que morir para ser sacrificados por los pecados de los hombres. Pero eso fue un sacrificio que solamente cubría el pecado, solamente tapaba el pecado unos momentos, pero nunca podía quitar y remitir. No había remisión de los pecados, solamente se cubría los pecados y le daba un tiempo más, y tenía que cada año ofrecer otro sacrificio. Pero dice la Biblia en Hebreos que casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso en el Antiguo Testamento tenía que derramar sangre. Pero hoy estamos hablando no de la sangre de un animal, no de la sangre de un toro, de un cordero, de una cabra. No, estamos hablando de la preciosa sangre de Cristo. Y esto es importante también anotar lo que dice Hebreos 10:12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios. Hablando de Cristo, un solo sacrificio. Versículo 14 de Hebreos 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, para apacentar. Entonces dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso es lo que hizo Cristo. Él no tiene que morir cada año. Él no tenía que hacer varios sacrificios. ¿Por qué? Porque Él no fue un animal. Él no fue una criatura hecha por Dios solo para ser sacrificado. Él vino siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad. Él vino y derramó sangre perfecta, sangre santa y sangre poderosa. Por eso Él tenía que hacer un solo sacrificio. Y hermano, hay poder como no hay ni palabras para expresar el poder que hay en la sangre de Cristo. Y por eso nosotros estamos hablando, si todos pecaron, todos nosotros teníamos que tener la sangre de Cristo. Usted dice, no he matado a nadie, no he robado un banco. Pero la desobediencia a Dios es un pecado. Y eso fue el primer pecado que cometió Adán y Eva. Y sin duda todos nosotros hemos cometido eso. Y teníamos que tener a alguien que pagara el precio por nuestros pecados. Estamos separados de Dios, estamos alejados de Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron, no podían estar en comunión con Dios. No, ellos eran la creación de Dios. Dios los había hecho, Dios los había formado. Pero por causa de su pecado eran separados, alejados de Dios. Y eran la creación de Dios. Pero después estaban separados, alejados de su creador. Entonces eso nos trae al primer punto. Vamos a estar hablando hoy de cuatro puntos acerca de la sangre y la salvación. El primer punto es la redención. La redención. ¿Qué quiere decir redimir, ser redimido? La redención. Eso es, hay ejemplos a través del Antiguo Testamento nos habla y ejemplos. La redención es, por ejemplo, si su padre le deja una herencia, si su padre le deja una casa, vamos a decir así, y es suyo, 100%, nadie le puede quitar, es suyo, tiene todo el derecho a esa casa. Pero vamos a decir por cuestiones de la vida que decide vender esa casa, o vamos a decir que porque ha pasado algunas personas se empiezan
a jugar juego de azar y pierden todo. Se pierde la casa. La casa queda en la mano de otro dueño. Pero después del tiempo, que si uno decide, yo siento que si quiero esa casa que mi papá me dejó, era mi herencia, yo lo quiero. Y uno ahorra la plata y va y compra de nuevo su herencia, su casa. Eso se llama redimir, comprado de nuevo. Era de uno, pero se había estado fuera de las manos de uno y se había estado en las manos de otro dueño. Pero cuando uno lo vuelve a comprar, se llama redimir. Y eso es lo que hizo la sangre de Cristo por nosotros. Éramos la creación de Dios, hechos por Dios, pero por causa de nuestros pecados estábamos en las manos y bajo el control de otro, el enemigo de nuestra alma. Pero Cristo pagó con su sangre el precio para redimirnos, para comprarnos otra vez. Y en Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol hablando aquí dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia de Dios, anoten eso, porque todo eso tiene que ver con la divinidad. Es la iglesia de Dios, la cual Él compró. ¿Quién compró con su sangre? Jesucristo. Pero Cristo es Dios. También, igual como el Padre, Él es Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Por eso tiene tanto valor la iglesia, porque Cristo lo compró con su sangre, lo redimió con su sangre. Primera de Pedro 1:18 también dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos redimidos con cosas corruptibles, no fuimos comprados con oro, con plata, aunque esas son las cosas que en este mundo, en esta tierra, son las cosas de más valor, pero no fuimos redimidos con esas cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos comprados, redimidos con la preciosa sangre de Cristo. Aleluya. Eso fue el precio grande que pagó por nosotros. Y eso fue el precio que Él pagó para comprarnos de nuevo. Y Él no nos compró porque teníamos tanto valor. Él nos compró en una condición mala, en una condición contaminada, en una condición quebrantada. Pero Cristo nos compró, nos redimió. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para nosotros. Por eso Él pagó ese precio para comprarnos. Y pues ya no quiero volver a los mensajes o la enseñanza de la vez pasada, pero nosotros a través de la fe nos damos a Él permiso para comprarnos, para redimirnos, porque Él no nos va a esforzar a ser salvo. Es la decisión de uno mismo. Pero Cristo solo, Él está esperando con el pago en la mano, diciendo: si tú me permites, te quiero comprar, te voy a comprar, te voy a redimir. El momento que tú pongas tu fe en mí, te pago el precio para que tú seas mío, para que yo le pueda tomar otra vez en mis manos. Entonces, cuando estamos en la mano de Cristo, ¿qué hace con nosotros? Bueno, ahora vamos a ver el punto número 2. Y son tres, un solo punto aquí, hermano, pero son 3 palabras que lo expresa, que lo explica, pero siento que son estas 3 cosas son casi lo mismo, pero a veces la Biblia usa diferentes palabras para expresar completamente, en total, lo que hace Dios. Y Jesús dijo en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento,
la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. ¿Qué quiere decir esa palabra remisión? Eso es como quitando, sacando. Cristo nos compró, pero estábamos llenos de pecado, llenos de maldad. Entonces Él empieza a sacar, empieza a quitar. Amén. También dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él tenía que perdonar nuestros pecados. Él tenía que quitarnos el pecado. Amén. Y Romanos 5:9 dice, mucho más ahora estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La justificación. ¿Qué quiere decir esa palabra justificar? Eso es, por ejemplo, si alguien tiene una deuda. Vamos a decir que si uno tiene una deuda en la tienda, una cuenta en la tienda, debe $50. Y viene un amigo y pregunta, ¿qué de mi amigo Pastor Juan? ¿Tiene deuda? Sí, él tiene deuda, aquí está. Él debe $50. Dice el amigo, yo lo quiero pagar eso. Y el amigo lo paga. Y el día siguiente yo llego en la tienda y pregunto, ¿y mi cuenta, mi deuda cuánto está? Y el dueño dice, está en cero. Está justificado. Ya no debes nada. Lo que debía está pagado. Y eso es lo que Cristo hizo. Él nos remitió el pecado, nos perdonó los pecados y dejó en cero nuestra cuenta. Porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos una deuda, teníamos que pagar por el pecado porque nosotros éramos los pecadores y nosotros éramos los que merecieran morir. Pero Cristo vino y nos justificó. Él pagó el precio por nosotros. Él pagó. Y como dijo Romanos 3:25, donde leímos al principio, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa palabra propiciación quiere decir que uno que toma el lugar del otro. Teníamos una deuda, teníamos que pagar, pero Cristo murió en el lugar de nosotros. Él derramó su sangre por nosotros para la remisión, el perdón y la justificación de los pecados. Él nos ha quitado, ya no tenemos que preocuparnos de esos pecados porque Cristo ya pagó el precio con su sangre. Y eso es lo que hace la sangre en nosotros. Él nos ha redimido, Él nos compró. En nuestra condición horrible nos compró así como estábamos. Y Él empieza a trabajar ahora. Él nos remite el pecado. Él nos perdona el pecado. Él paga la deuda del pecado. Y ahora la tercera cosa que Él hace, el tercer punto que vamos a hablar es la santificación. Santificación. ¿Qué quiere decir esa palabra santificación? El mejor ejemplo que puedo dar es cuando una mujer se levanta en la mañana y tiene un montón de trastes sucios, platos, vasos, tenedores sucios, comida media podrida, han llegado la mosca a comer ahí, a hacer su necesidad ahí, está cosa que huele feo, está sucio. Se levanta la mujer temprano y empieza a fregar. ¿Qué hace? Con agua lo empieza a mojar, pero no solo con agua, pero agarra el jabón bueno, uno que puede sacar toda esa cosa sucia y empieza a lavar, porque aunque se había quitado toda la comida o se había botado toda la comida, pero quedaba cositas ahí de lo que sobró. Y eso tenía que sacar, tenía que lavar y la mujer lava todos esos trastes, lo lava bien, lo juega bien. Y después, ¿dónde lo pone? ¿Dónde lo pone después? ¿En el piso, en el polvo? ¿En la tierra? ¿Lo echa encima de la cama del perro? No, ella lo que hace con esos trastes limpios, lo pone en un parte arriba, alto, donde los niños con las manos sucias no lo va y lo tocan. Y lo pone allá, lo guarda ahí. Y eso se llama santificar. Limpiado, purificado y apartado para un uso especial. Ahora, esos platos son dignos de una comida rica.
Ahora esos platos son dignos, que lo llena de algo bueno, algo sabroso, algo que alimenta, algo lleno de nutrición. Pero cuando estaba sucio no era digno, que no va a agarrar un plato sucio de que tenía 2 días allá con comida allá y se va a servir. No, solo tiene que agarrar un plato santificado, limpiado y apartado, listo para uso. Y eso es lo que hace la sangre de Cristo a nosotros. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para santificar al pueblo con su propia sangre. Esa es la sangre de Cristo. Por eso yo dije, la sangre de Cristo es la cosa más poderosa en todo el mundo, porque no hay ningún cloro ni ningún jabón que puede lavar y purificar un corazón contaminado, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de amargura. ¿Qué puede tocar? ¿Qué puede quitar eso? Solamente la sangre de Cristo. Una mente llena de concupiscencias mundanas, ¿qué le puede santificar? Solamente la sangre de Cristo. Y eso santifica los deseos. Amén. Dice Hebreos 9:13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno fue ofrecido a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, amén, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Esas cosas muertas y malas y sucias que estaban dentro de nosotros, la sangre de Cristo lo limpia, lo quita. Un borracho, una persona que no puede dejar el alcohol, que tiene una adicción, la sangre de Cristo lo limpia esa adicción. Ya esa persona queda libre, ya no tiene ese deseo. Amén, gloria a Dios. Dice 1 de Juan 1:7: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. También dice Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Amén. Nos lavó con su propia sangre, dice Apocalipsis, nos lavó. Amén. Ese era como el jabón. Pero hermano, yo quiero decirle que él no tenía que tener trapo para limpiarlo. No, al que la sangre nos tocara, hermano, completamente desapareció todas estas cosas inmundas y malas y sucias de nuestras vidas, de nuestro corazón. Fue santificado en ese momento. Claro, la santificación sigue en la vida de uno. Dios sigue santificado en otras formas, pero quiero decirle, al momento de la salvación, cuando Dios nos aplica su sangre, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma queda santificado, limpio, purificado. Adentro estamos santificados. Hay cosas en nuestra vida que Dios sigue mejorando, santificando. Él sigue siempre perfeccionando nuestra vida. Pero la santificación del corazón es inmediatamente cuando la sangre de Cristo es aplicada a la vida. El cuarto punto hoy, hermanos, que vamos a hablar es la reconciliación. Porque por el pecado estamos alejados de la comunión de Dios, de ese tiempo íntimo con Dios, y teníamos que ser reconciliados con Dios, y eso es lo que la sangre de Cristo hace. Romanos 5:8 dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por causa de la obra de la sangre de Cristo podemos estar otra vez reconciliados con Dios, restaurados en una relación correcta con Dios. Este mensaje dio uno de los hermanos muy pronto en un culto. El hermano Rolando dio este testimonio que me impactó. Él dijo que cuando él era niño, el papá de él les abandonó, les dejó. Y él pasó mal, sufrió mucho por ser abandonado por su padre en muchas formas, pues. Y él iba creciendo con ese rincón, con ese odio en realidad contra su padre. Él decía, yo no tengo padre. Y hasta que él crecía diciendo, al día que yo llego a ser hombre, yo le voy a pegar. Yo lo voy a hacerle a él sufrir porque como él me hizo sufrir. Había enemistad entre ese niño y su padre. Él iba creciendo con eso, pero gracias a Dios, hace algunos años, el hermano Rolando se entregó su vida a Cristo, encontró el perdón de Jesucristo. Ya tiene algunos años sirviendo a Dios. Y gracias a Dios que no hace mucho, el papá de él, allá en el lugar donde estaba, él también se reconcilió con Dios. Y muy pronto que el hermano estuvo por allá en su lugar, en la comarca, es lo que se llama la comarca aquí en Panamá. En otros países lo dicen la reserva. Yo trabajo con los hermanos, principalmente las iglesias que tenemos en Panamá son con los hermanos Nove Buble, y tiene su comarca, su reserva. Y el hermano Rolando fue allá a su comunidad y por allá ellos tuvieron un culto especial, un evento. El hermano Rolando estaba encargado de ese evento, de esos cultos allá en la comarca. Y en ese culto llegó, hermano, el papá de hermano Rolando. Vino hacia su hijo, le abrazó y le pidió perdón. Y hermano, ese día había una reconciliación entre el padre y el hijo. Había enemistad antes, pero ahora había una reconciliación, una restauración. Y el hermano Rolando dio este testimonio. Él no sabía que iba a predicar, pero él dijo esta palabra: ahora tengo padre. En el lugar donde había odio y rencor, ahora hay amor, hay reconciliación, perdón, restauración. Y eso es lo que la sangre de Cristo nos hace posible, que nosotros podemos estar reconciliados en una relación correcta con nuestro Creador y Dios Santo, Él que nos hizo. Ahora podemos estar en comunión con Él, podemos estar cerca, tener una relación íntima con Él. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es la reconciliación. Estamos alejados, separados, pero ahora estamos hechos cercanos. El que no quería ir a la iglesia, el que no quería estar en la presencia de Dios, el que tenía pena, vergüenza y le daba dolor pensar en Dios, ahora quiere estar en la presencia de Dios, quiere estar cerca de Dios. Es por causa de la reconciliación, con una relación correcta con Dios. Y para terminar, Hebreos 10:17. Y ya habíamos hablado anteriormente algunos versículos de Hebreos 10, hablando de un solo sacrificio, pero eso continúa en versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Por qué? Por causa del sacrificio de la sangre de Cristo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo ofreció un solo sacrificio. Amén, pagó el precio. Y por eso dice Dios, ya no voy a recordar más
Un solo sacrificio fue suficiente para que yo no pueda recordar más de esos pecados. Amén. Y dice ahora, dice versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Estábamos alejados de Dios. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento está sobre el arca. Y el arca tenía que estar en un lugar separado, completamente separado de la gente común. Entraba una sola vez al año el sumo sacerdote dentro, atrás de esa cortina muy gruesa. Entraba una sola vez al año, y eso él tenía que cumplir muchos requisitos, tener sangre sobre él y cumplir todo para poder entrar una sola vez al año. Pero cuando el día que se murió Jesucristo, esa cortina se rompió, se rasgó en dos pedazos, desde arriba hacia abajo. Y dice, ahora, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, ahora el hombre puede caminar íntimamente con Dios, en la presencia de Dios. Se puede sentir el poderoso y santo presencia de Dios en su vida por causa de la sangre de Cristo. Podemos estar otra vez en comunión con Dios. Y el versículo siguiente, ¿se acuerda? Estamos hablando, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo. Él nos consagró a través del velo, esto es por su carne, por el camino nuevo y vivo. Vivo. Yo quiero decirle que la sangre de Cristo no se echa a perder. La sangre de Cristo no es algo que se seca, no es algo que se pudre, no es algo que se vence, que pierde su potencia. No, hermano, porque esa sangre es sangre viva, es sangre divina, es sangre poderosa. Por eso es un camino nuevo y vivo. Es como, por ejemplo, no es que cuando Cristo nos aplica la sangre, como que se saca la brocha y le pinta con sangre, que luego se seca y se pudre. No, es como cuando somos salvos, cuando que Él se pone su sangre como dentro de nuestra vena, dentro de nosotros. Es mejor explicación. Y estas cosas, hermano, no se puede a veces expresar con palabras. Pero es una sangre viva. Y esa sangre no es que una vez fue aplicado, pero esa sangre continuamente, hermano, está trabajando en nuestra vida. Es algo viva. Es algo que continuamente está ahí, trabajando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y nos hace digno de ser reconciliado con Dios. Y ahora, porque nuestro corazón primero ha sido redimido, comprado, somos de Dios. Segundo, fue perdonado, los pecados fueron remitidos, justificados. Tercero, fuimos santificados, limpiados, lavados. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, para que Dios pudiera vivir dentro de nuestro corazón. Eso es lo que nos enseña la palabra, que Dios quiere venir a vivir dentro de nosotros, habitar dentro de nosotros. Y todo eso es posible por la preciosa sangre de Cristo. Oh, aleluya. Es algo muy poderoso, algo muy bonito. Y yo estoy muy agradecido por la preciosa sangre de Cristo. Amén. Bueno, quiero animarles a todos, por favor, que suscriban al canal y comparte este video con sus amigos, compañeros. No porque yo lo estoy enseñando, yo le estoy diciendo que comparte porque es algo que puede transformar completamente la vida de alguien. Es la cosa más poderosa en todo el universo, la sangre preciosa de Cristo. Que Dios les bendiga.